En este video tutorial vamos a emplear la técnica estadística análisis de correspondencias múltiples en SPSS. Antes de iniciar te invito a suscribirte a mi canal. De antemano, muchas gracias. El análisis de correspondencias múltiples, también conocido como ACM, es una técnica de reducción de información, la cual es una extensión del análisis de correspondencias simples o análisis de correspondencias binarias, también conocido como ACB. El ACM tiene como objetivo analizar tablas de contingencias multidimensionales, específicamente examinar la asociación entre las categorías de más de dos variables cualitativas. El ACM, o análisis de correspondencias múltiples, es una técnica factorial que resume gran cantidad de información en un número reducido de factores, con la menor pérdida de información posible. Esto permite facilitar el estudio de las variables y de sus respectivas categorías o modalidades. Para utilizar el análisis de correspondencias múltiples debemos considerar los siguientes requisitos. Primero, debemos contar con 3 o más variables cualitativas o categóricas. Segundo, el nivel de medida de las variables involucradas debe ser nominal u ordinal. Si tenemos variables cuantitativas, estas pueden ser recodificadas en variables nominales u ordinales. Por ejemplo, la variable edad, que es de razón, puede ser recodificada por rangos de edades. Bien, dicho esto, aplicaremos el ACM basándonos en el siguiente problema. Un investigador quiere conocer cómo caracteriza un grupo de personas las redes sociales como Facebook, Instagram y X. Para ello, realizó una pequeña encuesta a una muestra no probabilística de 1828 personas. Las respuestas se vaciaron en la siguiente base de datos en SPSS. Esta base de datos contiene 3 variables cualitativas. La primera hace referencia a las opiniones dadas por los encuestados. La segunda a la red social. Y la tercera alude al sexo del encuestado. Las 3 variables son nominales. La última columna incluye el número de casos por cada combinación de las categorías de las 3 variables cualitativas. Bien, procedemos a la aplicación del ACM. Por la manera en la que está organizada esta base de datos, procederé primero a ponderar casos. Así que me voy a Datos, Ponderar casos mediante y traslado frecuencia. Le doy a aceptar y listo. Importante, si tenemos alguna categoría a la que se le asignó el valor 0, el ACM no procesará los resultados, por lo que se sugiere codificar las categorías a partir del valor 1, tal como se muestra acá. Listo. Dicho esto, ahora sí apliquemos el ACM. Nos dirigimos a Analizar, Reducción de dimensiones, Escalamiento óptimo. Las opciones las dejamos como están y presionamos Definir. En Variables de análisis, introduciremos las 3 variables cualitativas. Si observamos, cada variable insertada tiene un 1 entre paréntesis. Eso da a conocer que todas tienen el mismo peso. Si deseamos cambiar el peso a una variable, solo debemos hacer clic en Definir ponderación de la variable. Pero vamos a dejarlo así. Todas las variables tendrán el mismo peso. En la opción Discretizar, se definen las categorías de cada una de las variables involucradas. Se recurre a esta opción con el propósito de transformar variables continuas en discretas. En nuestro caso no es necesario emplear esta opción, porque no contamos con variables continuas. Nos dirigimos a Resultados y trasladamos nuestras 3 variables cualitativas al recuadro Cuantificaciones y contribuciones de las categorías. Clic en Continuar
Luego en gráficos presionamos variable y trasladamos las tres variables a gráficos de categorías conjuntas y presionamos continuar. En lo que respecta al número de dimensiones, el programa por defecto genera 2 dimensiones, pero podemos cambiarlo a más de 2 dimensiones. Para efectos de la práctica lo dejaré así y finalizamos haciendo clic en aceptar. Nos aparece la hoja de resultados y lo primero que vemos es el número total de casos y el historial de iteraciones. En este caso, el procesamiento se detuvo en la iteración número 22. La siguiente tabla contiene un resumen del modelo, en la cual se muestra únicamente 2 dimensiones, dado que al inicio dejamos el número predeterminado de dimensiones que tiene el programa. Prestamos atención a los autovalores, los cuales son una medida de variabilidad que expresan la cantidad de información que explica cada dimensión. Como apreciamos, la primera dimensión es la que explica la mayor cantidad de información. En la columna inercia se encuentra la proporción de varianza que explica cada dimensión. Como se observa, la primera dimensión logra explicar el 56,9% de la varianza, mientras que la segunda dimensión explica el 46,8% de la varianza. La última columna, porcentaje de varianza, arroja la misma información que la columna inercia, solo que expresa la inercia en porcentajes. En lo que respecta al alfa de Cronbach, este da a conocer el grado de correlación que existe entre las variables que conforman cada dimensión extraída. Como se aprecia, la dimensión 1 presume de un mayor coeficiente alfa. Sin embargo, no es tan alto. Por ende, esta es la dimensión cuyas variables están más correlacionadas. Con respecto a la segunda dimensión, las variables que la conforman tienen una correlación moderada. Bien, veamos las siguientes tablas. Estas 3 tablas contienen las coordenadas factoriales de las modalidades o categorías de cada una de las variables cualitativas involucradas en el análisis. Estas coordenadas nos permiten posicionar las categorías de las variables en el espacio factorial y nos da una idea de cómo se relacionan con las dimensiones. Mientras más alto sea el valor de la coordenada, o dicho de otro modo, mientras más se aleje del punto de origen, o sea el 0, mayor será la relación con la dimensión. Bien, apreciemos las coordenadas de las categorías de las 3 variables en la primera dimensión. Vamos a ubicarlas en esta línea que representa la dimensión 1. Posicionemos las modalidades de la variable opinión sobre las redes sociales. Como se observa, se usa solo para presumir, solo la usan los jóvenes, hay muchos bots, sus usuarios tienden a publicar tonterías, se utiliza para fines políticos, sus usuarios son muy conflictivos, se emplea para generar polémica y se usa para hacer denuncias, se ubican en el lado positivo de la dimensión en cuestión. Mientras que la usan para estafar, se puede vender, tiene mucha publicidad y la usan más los adultos mayores, se sitúan en el lado negativo. Las ubicamos en el eje. Y así quedarían posicionadas. Observemos la segunda tabla, que contiene las coordenadas factoriales de las redes sociales. Como vemos, Instagram y X se ubican en el lado positivo de la dimensión 1, y solo Facebook se sitúa en el lado negativo. Ubicamos las 3 modalidades en el eje, y quedarían así. Vamos con la tercera tabla. La modalidad femenino se ubica en el lado positivo de la dimensión, mientras que masculino se sitúa en el lado negativo, y quedarían posicionadas de esta manera en la dimensión 1. Bien, ya posicionadas las modalidades de las 3 variables, vemos en el lado negativo que la mayoría de las personas encuestadas opina, con relación a Facebook, que se usa para estafar, lo usan los adultos mayores, posee mucha publicidad y se puede utilizar para vender. La mayoría de estas personas son del sexo masculino. En el lado positivo, observamos que se sitúan las redes sociales Instagram y X, y la mayoría de los encuestados opina que estas redes sociales se usan para presumir,
las usan los jóvenes, hay muchos bots en ellas, sus usuarios tienden a publicar tonterías, se utilizan para fines políticos, sus usuarios son muy conflictivos, se emplean para generar polémica y se utilizan para hacer denuncias. La mayoría de estos encuestados que opinan de esta manera pertenecen al sexo femenino. Bien, vamos a prestar atención a la posición de las modalidades de las variables en la segunda dimensión. Veamos las modalidades de la variable opinión sobre las redes sociales. Como se observa, las modalidades se usan solo para presumir, solo la usan los jóvenes, hay muchos bots, sus usuarios tienden a publicar tonterías y se puede vender, están en el lado positivo de esta dimensión. Mientras que la usan para estafar, tiene mucha publicidad, la usan más los adultos mayores, se utiliza para fines políticos, sus usuarios son muy conflictivos, se emplea para generar polémica y se usa para hacer denuncias, se ubican en el lado negativo. Las posicionamos en nuestro eje, que en este caso representa la dimensión número 2, y quedarían de esta manera. Con relación a las redes sociales, Instagram se ubica en el lado positivo, mientras que Facebook y X están en el lado negativo. Si las posicionamos en nuestro eje, quedarían de esta manera. Con respecto al sexo de los encuestados, el sexo femenino se posiciona en el lado positivo de la dimensión y el masculino se ubica en el lado negativo. Y estas modalidades se posicionan de la siguiente manera en la dimensión número 2. Están muy próximas al origen. Bien, ya posicionadas las modalidades en la segunda dimensión, se aprecia que la mayoría de los encuestados tienden a caracterizar X y Facebook como redes sociales que se emplean para estafar, que tienen mucha publicidad, la usan más los adultos mayores, se utilizan para fines políticos, sus usuarios son muy conflictivos, se emplean para generar polémica y se utilizan para hacer denuncias. Y la mayoría de los que opinan de esta manera son hombres. Con respecto a Instagram, la mayor parte de los encuestados opina que esta red social se usa solo para presumir, la emplean los jóvenes, hay muchos bots, sus usuarios tienden a publicar tonterías y se puede vender en ella. La mayoría de los que opinan de esta manera son mujeres. Podemos apreciar que las dos modalidades del sexo están muy próximas al origen, por lo que podríamos inferir que ninguna de las dos se relaciona con la segunda dimensión. Bien, visualicemos el gráfico conjunto de puntos de categoría. Acá vemos la posición de las modalidades de las variables en las dos dimensiones de manera simultánea. Tracemos dos líneas desde el punto de origen de ambos ejes. Hacemos doble clic sobre el gráfico, activamos el editor de gráficos, agregamos la línea vertical y como posición ponemos el punto 0. Agregamos la línea horizontal, posición 0. Aplicar y cerramos. Podemos observar la relación que existe entre las modalidades a partir de su proximidad. Como vemos, la red social X tiende a estar más relacionada con estas cuatro modalidades en este cuadrante. En este otro cuadrante, estas tres modalidades tienden a relacionarse más con Instagram. Y Facebook tiene la tendencia de relacionarse con estas cuatro modalidades. En lo que respecta al sexo, el sexo masculino tiende a relacionarse con Facebook y con estas modalidades que señalé, mientras que el sexo femenino parece no relacionarse lo suficiente con X e Instagram, ni con sus modalidades. En la siguiente tabla observamos las correlaciones entre las variables. Como se nota, la variable redes sociales con opinión sobre las redes sociales tienen una correlación moderada, pero el sexo tiene correlaciones bajas con ambas variables. El siguiente gráfico no es relevante para este ejercicio, dado que solo muestra la posición de los casos sobre cada eje o dimensión. Bien, veamos la tabla de las medidas discriminantes. En ella podemos apreciar, a través de los coeficientes, las variables más importantes para cada dimensión. Con respecto a la dimensión 1,
La opinión sobre las redes sociales es la variable con el mayor coeficiente. Pero redes sociales también tiene un coeficiente que no se aleja mucho de la primera variable. Por lo tanto, se puede decir que la primera dimensión es explicada principalmente por la opinión sobre las redes sociales y redes sociales. Con relación a la segunda dimensión, igualmente, las variables de opinión sobre las redes sociales y redes sociales son las que explican la segunda dimensión. En lo que concierne al sexo, esta variable no explica la segunda dimensión, dado que su coeficiente es igual a 0. Por lo tanto, si nos devolvemos al eje de la dimensión número 2, que mostramos e interpretamos en esta lámina, se excluiría de la interpretación las modalidades del sexo, ya que no aportan a dicha dimensión. El último gráfico contiene la misma información de la tabla de medidas discriminantes. Mientras más se aleje la variable del punto de origen, o sea del 0, más poder explicativo tiene, y mientras más cerca esté de otras variables, más relacionada estará con ellas. Acá vemos que redes sociales y opinión sobre las redes sociales están relacionadas y aportan a las dos dimensiones. En resumen, las variables opinión sobre las redes sociales y redes sociales son las que tienen un mayor peso al momento de definir las dimensiones 1 y 2. O sea, ambas variables aportan a las dos dimensiones. Y de esta manera finaliza este video tutorial. Espero que sea de utilidad. Si tienes alguna duda o observación, puedes dejar un comentario en la parte inferior de este vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal. Gracias.